Buenas, mis amadas hermanas. Han pasado ya 3 semanas en las que no nos hemos reunido a raíz de la celebración de Navidad y de principio de año, pero estamos reanudando nuestro estudio Jesús, el único y suficiente. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y quisiera comenzar con oración, Padre mío que estás en los cielos, te doy gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente como mujeres de escudriñar tu palabra, de recordar todos los eventos que rodearon tu vida y poder seguir tus pisadas. Te oramos, Señor, para que nuestras mentes sean llenas del conocimiento tuyo y nuestro corazón se regocije de cada hecho que estamos recordando y que esto nos ayude a andar contigo, a permanecer contigo, a querer imitarte y a querer glorificar el nombre de Cristo a través de nuestras vidas. Te damos gracias por cada mujer y te encomendamos este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tesoro de hoy es, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lucas 6:5. Voy a leer de aquí del libro de la autora Beth Moore. En Lucas 5:17-18 los fariseos y los doctores de la ley estaban sentados como a un costado. Matthew Henry escribió: ¿cuántos hay en medio de nuestras asambleas que cuando el Evangelio es predicado no se colocan bajo la autoridad de la palabra, sino a un costado? Para ellos es como un cuento que les han relatado, no un mensaje que les fue enviado. Quieren que prediquemos delante de ellos, pero no a ellos. Ruego al Señor que este no sea el sentir de nosotras. ¿Recuerdas alguna ocasión en que hayas asistido a un estudio bíblico o a un servicio que tocó profundamente a algunas personas con las que tú estabas, mientras que otras quedaron totalmente al margen, como si no hubieran estado allí? Sin lugar a dudas que sí. Em, si hoy estuviste en el servicio, precisamente a Jesús le pasó lo mismo cuando él estaba compartiendo el Evangelio. Eh, Hubo diferentes tipos de reacción ante su mensaje. Y lo mismo pasa hoy, aún en las iglesias, tristemente. Extraño, ¿verdad? Algunas veces la explicación es más que la condición de perdidos de los que no se sienten tocados, porque el Espíritu Santo convence y atrae fielmente a los perdidos cuando ellos están dispuestos a escuchar la verdad. Enfrentémoslo. Los creyentes algunas veces podemos ser tan inconmovibles ante un mensaje poderoso como cualquier otro inconverso. Tristemente, eso es realidad. Como los fariseos y maestros de la ley, algunas veces los inconmovibles pueden ser las personas más religiosas del lugar. ¿Será que la diferencia es la misma que la de estar sentados a un costado y estar bajo el poder de la palabra de Dios? Cuenta la autora una historia, dice: hace varios meses esta notable diferencia se me presentó con claridad absoluta. Una de mis congregaciones favoritas para visitar es una iglesia de hermanos de color en New Orleans. He charlado con estas personas maravillosas después de terminar el culto muchas veces, y en ninguna de esas ocasiones ha habido ni una sola persona que criticara el mensaje o no fuera conmovida por él. Quizá esté pensando: deben de tener un pastor extraordinario. No, no es el pastor, porque nunca escuché predicar a la misma persona 2 veces allí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los que escuchan el mensaje se identifican con él, no son espectadores, toman responsabilidad por la eficacia del mensaje, participando de manera activa de él. He estado en muchos otros lugares donde los miembros básicamente se dedicaban a calificar la unción del predicador durante el almuerzo. Este descubrimiento me sorprendió y me afectó mucho. Comencé a orar para que Dios me motivara a participar de forma activa en cada mensaje que escuche o lea.
Desde ese momento y no por casualidad, no he oído ni leído un solo mensaje que haya quedado sin provecho. La enseñanza de la palabra de Dios cambia las vidas y sana. ¿Quién quiere sentarse a un costado cuando puede estar exactamente debajo de la lluvia de su poder? El texto de hoy considera dos ejemplos principales más de las actitudes que pueden tener aquellas personas que se sientan a un costado en lugar de estar en medio de la actividad del poder de Dios. Vamos a leer Lucas 6:11. Estos versículos describen dos diferentes escenas relativas a un mismo tema en general. Vamos a ver de qué se trata. Lucas 6:1 al 11. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con sus manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿Ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano seca, la mano derecha, tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Entonces el tema es el día de reposo. Es el común denominador de estos dos em, hechos que relata la palabra. Y dice la autora: me encantaría haber sido judía antes de conocer a Cristo, pero la mayoría de los que trabajamos en este estudio bíblico tenemos raíces gentiles. No importa cuánto tiempo hace que estudiemos las escrituras, no creo que podamos comprender el significado que tiene en la vida judía la observación del día de reposo. Investiguemos un poco. Leamos Éxodo 20 del 8 al 11. Éxodo 20. Del 8 al 11 dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Quién fue el primero en observar el día de reposo? Jehová Dios. ¿Cuál era el propósito principal del día de reposo? ¿Inactividad? No. ¿Productividad? No. ¿Meditación? Sí. ¿Descanso? Sí. La palabra hebrea Shabbat significa intervalo, día de descanso. El día de reposo era una señal de pacto de la autoridad de Dios. Era una forma de demostrar su confianza en que Dios honraría sus labores con frutos. El día de reposo tenía dos propósitos principales. Primero, el hecho de observarlo significaba que las personas plantan y riegan la semilla, pero solo Dios puede dar el crecimiento.
El día de reposo era una forma de poner en práctica la confianza. Aún hoy, en un mercado furiosamente competido, muchos propietarios judíos y cristianos cierran sus negocios un día por semana para honrar a Dios y confiar en Él. Segundo, el día de reposo nos obliga a cumplir con periodos regulares de descanso después del trabajo. Dios nos creó y conoce nuestras necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales. El reposo que Dios propone nos restaura. En Éxodo 20:11 dice que Dios reposó en el día séptimo. Creo que Dios nos quiere mostrar algo con el hecho de que el trabajo está seguido por interrupciones regulares para el descanso. La palabra hebrea que se traduce como reposo en Éxodo 20:11 es nuwak, que significa descansar. Por ejemplo, asentarse, habitar, quedarse, dejar caer, colocar, dejar en paz, retirarse, dar consuelo, etc. Las palabras dejar caer se refieren principalmente al movimiento de las manos que se relajan del arado o de cualquier otro medio de trabajo. Observe también la palabra retirarse. Vuelva a leer Lucas 5, 15, 16. Lucas 5, 15, 16. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que la sanase de muchas enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cuando Dios cerró las vestiduras de carne humana sobre su amado Hijo, permitió que él experimentara varias limitaciones de nuestros cuerpos físicos, incluso el agotamiento. ¿Cómo practicaba Jesús el nubak o reposo? Se retiraba a orar. Con un poco más de contexto, volvamos a Lucas 6:1. ¿Qué era lo que los fariseos catalogaban de no lícito? Usar las manos recogiendo y restregando las espigas. Intenta imaginar lo miserable que era su queja. Básicamente estaban acusando a los discípulos de moler el grano porque lo restregaban con las manos. Preferían que los discípulos se murieran de hambre a romper las leyes tales como las conocían. Leamos Isaías 11:17, en que era similar la actitud de los fariseos de Lucas 6:2 a las de aquellos a los que Dios les habla en este pasaje. Isaías 1, del 11 al 17. Dice así: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿En qué estaban interesados? Solamente en el rito. ¿Cuál fue básicamente el mensaje de Dios para ellos? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Jesús es hijo de Dios. No tenía acción ni opinión independiente de las de su padre. Su actitud no hubiera sido diferente aunque los fariseos hubieran hundido sus pies en las arenas movedizas del legalismo y se hubieran aferrado al terreno que se hundía con ellos. ¿Qué escena? Tuvieron la presunción de decirle al que había creado las leyes cómo debía obedecerlas.
Quienes atraparon a los discípulos de Cristo restregando el trigo con las palmas de las manos no fueron los primeros presuntuosos. A lo largo de los siglos, los líderes religiosos habían recargado las leyes de Dios con tantas leyes propias que los propósitos originales de Dios muchas veces quedaban ocultos. Para cuando Cristo llegó a la tierra a hacer su trabajo, los fariseos y los maestros de la ley habían convertido el día de reposo en el más difícil de la semana. Vamos ahora con el siguiente pasaje. Lucas 6, del 6 al 11. Aconteció también en otro día de reposo que entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha en un día de reposo. Entonces, ¿qué enfermedad tenía? Tenía seca la mano derecha. ¿Qué clase de trabajo le hubiera resultado difícil, si no imposible, realizar a este hombre? Pues los que eran de la época, la agricultura, pastor, carpintero. Un pastor tendría a las especulaciones de los fariseos y maestros, quienes buscan razones para acusar invariablemente y siempre encuentran alguna. En Lucas 7, la palabra que se traduce como acusarle es categoría, que implica los conceptos de acusación, incriminación, condena pública. Ser acusado no significa necesariamente ser hallado culpable. Cristo era perfecto en todo aspecto. Dada nuestra condición de obvia imperfección, ¿cuánto tardarían en acusarnos o condenarnos los que se quedan a un costado observando, aunque estemos buscando activamente la santidad? Será mejor aprender qué hacer cuando esto sucede. Y dice la autora: amadas hermanas, una cosa que sé de seguro sobre este tema es que nada calmará tanto nuestros esfuerzos para buscar la aprobación de los demás como no recibirla. Además, quienes nos aprueban un día, bien pueden ser los mismos que nos acusen al día siguiente. Las animo a liberarse de las trampas de la aprobación y la acusación. Somos llamados a vivir vidas que estén por encima de cualquier reproche, pero podemos esperarlos de todas maneras. Cristo no tenía culpa, pero constantemente era culpado de algo. Y creo que puede estar seguro de lo que le digo. Las personas que no son culpables son las que menos culpas echan sobre las demás. Bueno, qué lección. Meditemos en ella y pidámosle al Señor que nos ayude este año a de pronto no ser parte de los fariseos, del pensamiento de los fariseos y de todos los religiosos. Que el Señor nos libre de ser religiosos o religiosas. Buenas noches.